Bueno, muy bien, lo decíamos en los anticipos, en los títulos, es hito en la historia de la medicina mundial. Un paciente de los Estados Unidos recibe el primer trasplante de corazón de un cerdo de la historia. Este equipo de médicos de la Universidad de Maryland realizó el primer trasplante de un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años con una enfermedad cardíaca terminal. De este tema vamos a estar hablando con el jefe de emergencia del Hospital Eva Perón, es profesor, es investigador, el doctor Adrián Avalovich. Doctor, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo impacta esto en la medicina, no solo de la Argentina, sino del mundo, doctor? Bueno, realmente, como muy bien lo comentaste, es un hito en la medicina, ¿no? Hace muy poquito tiempo hablamos del primer trasplante renal de un cerdo a un humano, pero en esa ocasión en Nueva York el receptor fue una persona en muerte cerebral. Aquí no, aquí, como muy bien lo comentaste, se trata de una persona de 57 años de edad que no tenía ninguna otra chance de recibir un órgano de cerdo. No calificaba para el trasplante, el llamado alotrasplante, el trasplante de humano a humano, y la única chance que tenía era recibir de un órgano de cerdo que hasta ese momento nunca se había realizado. Como él mismo dijo, fue un disparo en la oscuridad, sí, pero quería vivir. Y bueno, y el equipo quirúrgico se comunicó con la FDA, pidió la llamada terapéutica o terapia compasiva, que es cuando un paciente tiene un enorme riesgo de muerte y no hay otra chance. La FDA accedió y afortunadamente, bueno, se realizó el trasplante y ya estamos en el 7º día del postoperatorio con una excelente evolución del paciente. Doctor, aquí hay un trabajo previo, experimental, que ha demandado años en la medicina. Y este trabajo se ve plasmado en lo que se ha realizado hoy. Pero ¿cuánto trabajo de investigación lleva? Bueno, esto es muy interesante porque en realidad lo que planteas, porque en realidad el trasplante en sí, la técnica quirúrgica del trasplante cardíaco, es una técnica que está muy bien protocolizada hoy en día, y ese no fue realmente la hazaña ni el hito. El hito es realmente que un corazón de un cerdo genéticamente modificado, con 10 modificaciones genéticas, pudiese implantarse en un órgano o en un receptor humano y que no se generase rechazo hasta el día de hoy. Esto se realiza porque hace 40 años, o sea, este resultado es lo que se generó después de 40 años de miles de investigadores que estudiaron la biología del trasplante de cerdo humano, desarrollaron el CRISPR-Cas9, una técnica muy interesante, muy moderna para poder modificar el genoma de un organismo vivo. Todo lo que se hizo a nivel preclínico con xenotrasplante de primates. Por lo tanto, realmente hay una lista enorme de investigadores que fueron los reales artífices de este hito de la medicina, empezando desde Thomas Tursel, el padre de la trasplantología moderna, pasando por el doctor David Cooper, el doctor Moyudin, el doctor Wayne Houghton. Bueno, hay una lista enorme de investigadores, de científicos, de cirujanos que realmente llevaron a este momento que es realmente muy importante para la medicina y para los trasplantes en particular. Doctor, ¿qué características de compatibilidad tiene el cerdo para hacer este trasplante con el humano? Bueno, por un lado el cerdo tiene algunas características que son realmente importantes. Anatómicamente y fisiológicamente es muy parecido al ser humano, pero lamentablemente, ya lo que comentamos en la última charla, cuando vos implantás un órgano
de un cerdo a un humano, a los 5 minutos hay rechazo. Claro. Por lo tanto, hubo que realizar 10 modificaciones genéticas al cerdo para que ese rechazo hiperagudo, ese rechazo a los 5 minutos no ocurriese. Es decir, se modificó al cerdo y se lo hizo más parecido al ser humano. Doctor, ¿cuáles fueron los tiempos en esta cirugía extraordinaria? Bueno, en realidad fue una cirugía, según cuentan en las entrevistas a los periódicos, porque todavía no tenemos ninguna publicación en revistas científicas. Fue de aproximadamente 8 horas, ¿no? Pero digamos que en realidad fueron 40 años de investigación y 8 horas de cirugía. ¿Cuáles son las... 40 años y 8 claro, horas. 40 años y 8 horas, exactamente. Así está bien dicho y bien mencionado. Doctor, ¿cuáles son las expectativas a partir de este primer trasplante? ¿Qué es lo que vislumbran ustedes a mediano plazo? Bueno, realmente creo que va a haber un cambio muy importante. No nos podemos olvidar que hay mucha gente en lista de espera de un órgano. En Argentina aproximadamente entre órgano, tejido y células tenemos 10.000 personas en lista de espera. En los Estados Unidos hay más de 120.000 personas en estas condiciones y lamentablemente un porcentaje de estos pacientes fallecen hasta que aparece un órgano. Bueno, esto lo que de consolidarse, que estoy seguro que esto se va a consolidar, no sé si con este trasplante o va a requerir todavía perfeccionamiento, que eso es posible que ocurra, especialmente en lo relacionado a la inmunosupresión, pero obviamente que todo apunta a que el día de mañana ya no va a haber pacientes en lista de espera. Entonces esto va a ser algo asombroso, ¿no? Las personas que mueran esperando un órgano van a quedar en la historia de la medicina. Este paciente que fue trasplantado, doctor, está bajo cuidados intensivos. ¿Cómo es su vida hoy? ¿Tiene acceso a esa información? Sí, justamente ayer me comuniqué con uno de los cirujanos de Maryland, el doctor Muhammad Moyuddin, y también con el presidente de la Sociedad Internacional de Xenotrasplantes, y los dos me comentaron exactamente lo mismo. La evolución es excelente de este paciente, ya le quitaron el aparato de cardiocirculación mecánica que lo ayudaba a la parte circulatoria, o sea que está funcionando completamente con el corazón de cerdo, ya no necesita inotrópicos, ya le sacaron el tubo, ya no tiene el respirador, realmente está teniendo una evolución muy muy buena. Esperemos que los inmunosupresores sigan actuando como hasta ahora y realmente es un sueño de mucha gente, por un lado de médicos, científicos, pero sobre todo es un sueño para los pacientes. Claro, porque usted lo mencionaba, doctor, aquí hay un costado que tiene que ver con la necesidad de trasplantes que hay en el mundo. En la Argentina también es un dato no menor, la necesidad concreta de trasplantes y aquellos que quedan en el camino esperando este famoso trasplante que en algunos casos no llega nunca, ¿no? Claro, es que por un lado están los pacientes que figuran en una lista de espera, en el caso de Argentina del INCUCAI, pero hay muchísimos más pacientes que no están incluidos porque hay una gran escasez de órganos humanos. Por ejemplo, hay en este momento 5.000 pacientes en lista de espera para un trasplante renal, pero hay 30.000 personas que están dializándose. Entonces uno tiene que pensar que no solo esos 5.000 personas que hoy están esperando un riñón para ser trasplantados, sino que podrían perfectamente recibir un riñón de cerdo las 30.000 personas que están en este momento en diálisis, y no hay punto de comparación entre una diálisis y la calidad de vida con un trasplante renal. Y lo mismo con el cardíaco, hepático, etcétera, ¿no? Allí está la clave de lo que estamos hablando. Doctor, muy amable, muy gentil como siempre. Vamos a seguir difundiendo estos temas que son realmente interesantes. Les agradezco mucho, que tengan muy buenas tardes. Un gusto, doctor.